Buenos días nuevamente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo primero que quisiera comentar es que les solicitamos de la manera más atenta que mantengan en todo momento apagado su micrófono y sus cámaras, ya que eso ayuda en una forma importante a la nitidez del sonido para la transmisión. Como ustedes saben, todos estamos en este programa de trabajo a distancia y usualmente el servicio de Internet doméstico puede llegar a presentar mayores fallas que en el servicio de Internet que estamos acostumbrados en nuestras empresas. Por esa razón, suplicarles que en todo momento nos ayuden a mantener silenciados sus micrófonos y sus cámaras. Dicho eso, entonces les doy la más cordial bienvenida a este webinar donde vamos a platicar temas relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contractuales, con algunas implicaciones penales a la luz de los acuerdos dictados por la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, así como a la luz de la figura del caso fortuito en fuerza mayor. Es importante mencionar que, como seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, el día de hoy el subsecretario de Salud dio algunas noticias relacionadas con las nuevas acciones que se implementan. Se extiende la jornada de distancia, entre otros aspectos. Algunos de esos puntos los vamos a tratar porque están íntimamente vinculados con los temas que queremos abordar con ustedes el día de hoy. A continuación presento a los expositores, el licenciado Alejandro Landa, abogado por la Escuela Libre de Derecho, socio del despacho Landa Abogados, estudios de maestría y doctorado de Derecho Privado por la Universidad de Anáhuac, cuenta con más de 20 años de experiencia en litigio civil, mercantil, cumplimiento de contratos. Adicionalmente, el licenciado José Luis Calzada nos acompaña el día de hoy, socio de la firma Isunza y Maluf, más de 20 años de experiencia en materia penal y litigio penal. En ambos casos son invitados que nos acompañarán en estos temas porque consideramos que por los temas que queremos abordar, el cumplimiento de las obligaciones va muy de la mano con estos temas civiles, contractuales y posibles aspectos penales. Nos parece que es necesaria una versión integral. Es muy claro que la autoridad está muy enfocada en este momento en la suspensión de actividades y si lo vemos en comparación con el SAT, sigue trabajando y entonces nace la pregunta, ¿qué pasa con el cumplimiento de todas estas obligaciones? Y de la mano, ¿qué pasa además con el cumplimiento de las obligaciones contractuales? Por esa razón, este es el ángulo que le hemos dado a este webinar. Sin más preámbulo, entonces iniciamos con el contenido. Quisiéramos darles una breve referencia o mención de los temas que vamos a abordar. Ya a grandes rasgos los señalé. Vamos a iniciar con una breve reflexión de los aspectos constitucionales. Hay algunos puntos que quisiera yo compartir con ustedes de los derechos que hoy por hoy prevalecen a pesar de esta contingencia sanitaria y algunas figuras jurídicas que en materia fiscal sería relevante reflexionar. Después vamos a analizar el acuerdo, los distintos acuerdos que se han dictado en materia sanitaria y explicaremos por qué tiene importancia este análisis para a partir de ello hacer un análisis con visión del cumplimiento de obligaciones fiscales y abordar qué está sucediendo hoy por hoy con la autoridad y algunos puntos de cuidado que me parece importante que ustedes tengan en la mente. Después analizaremos algunos aspectos fiscales penales que también vale la pena que tengamos en el radar. Y después analizaremos el tema de cumplimiento meramente contractual para personas físicas y morales, cómo opera igual de cara a los acuerdos que se han dictado en materia sanitaria y unas reflexiones penales finales adicionales. La sección de preguntas y respuestas la llevaremos al final de nuestro evento. Hemos anunciado que la participación puede ser de manera verbal o por escrito. Si quieren mandar sus preguntas por escrito es a través del chat de este webinar. Y en el caso de las preguntas verbales, lo único que les vamos a pedir es que durante la plática manden por favor su nombre y el señalamiento que tienen intención de hacer una pregunta de manera verbal. Se tomará nota de ello y al final en la sección de preguntas y respuestas daremos cabida a las preguntas que nos hayan mandado por chat y las personas que quieran hacer uso de la palabra se les dará en el orden en el que hayan ido anunciando
que tenían intención de hacer una pregunta verbal. Dicho todo esto, entonces entramos de lleno a todos los aspectos de materia de análisis. Y quiero empezar con ustedes con este tema fiscal constitucional. Quiero ponerles en la mesa las reflexiones que me parece que son importantes hacer. Y yo empezaría tal vez con los derechos humanos o fundamentales que están reconocidos en la Constitución. Y en este momento va a ser muy importante y les voy a explicar más adelante por qué. Y empezaríamos con el derecho de protección a la salud. Está previsto en el artículo 4 constitucional. Ese derecho se expresa en dos ámbitos, tanto en la protección individual de las personas como una protección o una proyección pública o social. ¿Esto qué significa? Que este derecho humano se debe de ver en los dos ámbitos, no solo como la protección del grado máximo de bienestar de cada una de las personas, sino como todas las acciones, lineamientos y directrices que el Estado debe implementar para lograr además esta salud pública o social. Ese es el primer punto, dado que estamos justamente en una situación de emergencia sanitaria. Por eso quería empezar con esta reflexión. La segunda gran reflexión que quiero poner es esta necesidad de atender una emergencia sanitaria y esta protección constitucional a un derecho humano a la salud no se puede ver aisladamente. En materia de derechos humanos opera un principio que se llama interdependencia y esto significa que los derechos humanos se deben de ver conectados unos con otros. Y me parece que en un momento como este es donde toma cabida perfectamente esa aplicación, porque entonces tenemos que pensar sí en esta protección de la salud, correcto, con protecciones adicionales y derechos humanos adicionales y obligaciones constitucionales adicionales que entonces tienen que verse en conjunto. Y por eso pongo en esta primera lámina el derecho humano de los trabajadores y la obligación de contribuir al gasto público. No podemos analizar de manera aislada el derecho de protección a la salud si no pensamos en el derecho de los trabajadores. Pero el derecho humano a los trabajadores no solamente sería el que puedan individualmente disfrutar de la salud respetando, digamos, las medidas de aislamiento de manera voluntaria y la suspensión de actividades, sino además, dentro de los derechos que están reconocidos, dentro de los tratados internacionales se ha reconocido que el Estado tiene la obligación de fomentar el empleo y las mejores condiciones laborales. Y en ese sentido, entonces, empieza uno a preguntar si solamente se hace una declaratoria de suspensión de actividades, deben además de cuidarse estos otros derechos. Y entramos también a la obligación de contribuir al gasto público. Es una obligación constitucional, es correcto, pero tampoco puede verse exclusivamente la obligación constitucional de contribuir al gasto público. También tiene que atenderse a el mandato constitucional en la rectoría económica que lleva el Estado, que es la obligación, entre otras cosas, de asegurar, procurar, mejorar esas actividades indispensables para el desarrollo de la economía. Y no podemos dejar de lado tampoco los principios constitucionales en el ámbito fiscal, reconocidos incluso a nivel de derechos humanos, proporcionalidad, equidad, legalidad, y me parece que hoy por hoy tienen cabida con una reflexión adicional. El principio de proporcionalidad tributaria, que es un principio que ha tenido amplia cabida, estudio en todos estos años, pues se ha entendido como la capacidad o la potencialidad de contribuir al gasto público. Pero me parece que en una situación como esta debe de hacerse una nueva reflexión de este principio de proporcionalidad y hacer un análisis del derecho de protección a la salud, sí, en comparación con el principio de proporcionalidad tributaria y en comparación con la obligación del Estado de llevar la rectoría económica del Estado y en comparación con la obligación internacional de buscar en todo momento mejorar las condiciones de trabajo. Todo ello nos lleva entonces a una reflexión en donde no podemos de manera segregada ver el derecho a protección a la salud, de manera segregada ver la prohibición constitucional de la condonación de los impuestos, sino que tenemos que hacer un análisis integral de todo lo que implica. Y entonces a partir de ahí poder identificar hasta dónde debería de llegar el actuar de la autoridad
y hasta dónde llega la protección de los derechos. Es muy importante que recordemos que los derechos los derechos que tienen los contribuyentes son una cortapisa frente al actuar de la autoridad, y eso significa que ni siquiera en una emergencia sanitaria se pueden dejar de lado. Y como más adelante lo vamos a platicar, incluso los acuerdos dictados por la Secretaría de Salud reconocen expresamente que en todo momento se van a respetar los derechos humanos. Con estas reflexiones en la mente, en esta parte constitucional, ahora les pongo en la mesa cómo podemos aterrizarlo a lo que sí podemos tener. En el webinar que tuvimos la semana pasada en SCAT, platicábamos que difícilmente podríamos aplicar la figura de la condonación hoy por hoy, con motivo de esta reforma constitucional de marzo de este año, donde se elevó a rango constitucional la prohibición de la condonación. Y Perdón, me regreso a esa lámina para que recordemos expresamente la norma. Lo que establece el mandato constitucional es que se prohíben las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. Nos lleva entonces a pensar una pregunta que se ha hecho mucho. ¿Podríamos ir al juicio de amparo para buscar la condonación de impuestos porque están suspendidas las actividades? Me parece que visto con ese camino puede ser muy difícil porque entran estas ponderaciones adicionales que acabamos de platicar, el derecho de la salud, eh, la, los derechos de los trabajadores expresados en dos ámbitos. Ciertamente la norma constitucional se refiere también a que están prohibidas las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. Una interpretación podría ser, entonces, que las condonaciones están prohibidas en los términos y condiciones que fijan las leyes, como si esta última frase de los términos y condiciones aplicara a la condonación y a la exención. Me parece que es una interpretación y no lo que la norma constitucional establece, y por esa razón creo que el camino de la condonación puede ser un camino difícil. Pero no debemos dejar de lado otras figuras que el legislador y la Suprema Corte han reconocido que existen, son válidas, vigentes, y por tanto debemos de pensar en ellas con un ángulo de protección de los derechos. ¿Qué otras figuras están? Pongo aquí, por poner algunos ejemplos, se reconoce en las distintas leyes fiscales que se puede eximir, pueden haber reducciones, disminuciones, diferimiento y el pago a plazos diferido o en parcialidades. Dicho eso, significa que debemos de verlo en dos ámbitos. Hoy por hoy está reconocido desde el punto de vista legal, tanto en las leyes como en el ámbito de jurisdiccional de los tribunales, que estas figuras son aplicables, válidas. Y en más de una ocasión se han analizado por los tribunales y se ha declarado que no violan ciertos principios constitucionales. Si eso es así, entonces el legislador podría prever este tipo de medidas en una situación extraordinaria, justamente empezando a ponderar o a combinar ese conjunto de elementos donde no nada más es proteger el derecho a la salud, sino los derechos de los trabajadores, la proporcionalidad tributaria. Inclusive vamos un paso más. En el derecho de protección a la salud se reconoce que es uno de los derechos que más interconectados puede estar con el resto de los derechos humanos, porque la protección de la salud es lo que nos va a llevar a tener una mejor calidad de vida, a su vez va a proteger el derecho a los alimentos, el derecho a la vida misma, el derecho al bienestar y al desarrollo. Entonces, no puede verse aisladamente la protección de la salud, sino el conjunto de esos medios. Y si el legislador ha reconocido que estas otras figuras de reducción, disminución, diferimiento son válidas y vigentes, entonces significa que se podrían declarar o se podrían incorporar a la ley como parte de esas figuras a las que debería de reconocérseles vigencia para que tengamos esta combinación. Dicho en otras palabras y de forma muy sencilla, entonces significaría que el legislador sí tendría la facultad y tal vez hasta la obligación de prever estas figuras en esta situación de emergencia. Señalado esto, significa además también que el Poder Ejecutivo a través de estímulos fiscales podría reconocer exactamente lo mismo.
Y por esa razón, me parece que sí existirían los medios de defensa suficientes hoy y hacia adelante para poder exigir la aplicación de todas estas figuras. Piensen ustedes, cuando sucedió la influenza, hubo un decreto de beneficios y estímulos fiscales donde se reconocieron ciertas medidas y se ha reconocido en el sector salud y es un hecho notorio, se ha dicho en los medios que ciertamente estas figuras, que ciertamente la pandemia que enfrentamos hoy es mucho más grave y severa que lo que fue en aquel entonces la influenza. Entonces, claramente tenemos a nuestro alcance estas figuras que podrían exigirse al Poder Ejecutivo como beneficios fiscales y que podrían buscarse que el legislador las aplique para estos casos extraordinarios. Finalmente, para pasar a un nuevo tema y que el tiempo no nos gane, solamente decirles además que, además de estas reflexiones que les pongo en la mesa, creo que es momento donde los contribuyentes pueden echar mano de estos derechos humanos a los que tienen acceso y que el acuerdo que decretó suspensión de actividades, acciones extraordinarias, reconoce que los derechos humanos se deben de respetar. ¿A qué me refiero? En materia fiscal, con los ejemplos que vamos a poner más adelante, existe una gran incertidumbre jurídica. Existe esta interdependencia de los derechos humanos con los ejemplos que acababa yo de poner de la salud, la vida, la integridad, la proporcionalidad tributaria. Eh, la no discriminación, ¿no? El otorgar los beneficios solo a unos sectores, me parece que podría ser interesante explorarlo. Por supuesto, no es que se les dé a todos lo mismo, pero es muy claro que todos los sectores de la economía enfrentan una situación difícil, inclusive los que continúan en actividades. Por supuesto, los temas de igualdad, si en el pasado existió un decreto con la influenza que decretó ciertas medidas en materia fiscal y en otro tipo de emergencias ambientales y sanitarias por sectores se han decretado medidas, ¿por qué en este caso no? Me parece que es un tema de igualdad que se puede poner en la mesa. ¿Qué va a pasar el día de mañana con los créditos fiscales? Es un tema de defensa también, lo vamos a ver más adelante ya cuando aterricemos el cumplimiento de las obligaciones y echar mano de estos derechos que estoy explicando ahorita nos van a ser de utilidad. Pero por supuesto me parece muy difícil que en este momento nosotros pudiéramos pretender presentar la posibilidad de promover o que todos promuevan un amparo contra la condonación o para que puedan pagar los impuestos, no pagar los impuestos. Me parece que eso sería difícil, se tiene que analizar cada caso en particular, pero sí se puede acceder a un medio de defensa hoy y más adelante que nos permite el reconocimiento de la situación individual frente a los decretos que se han dictado y la emergencia que por sí existe. Con esto termino esta parte y pasamos al siguiente tema, que es, digamos, la mayor parte de nuestro tema, que es el caso fortuito versus los acuerdos dictados en materia sanitaria y la aplicación de esta figura de caso fortuito en el ámbito de cumplimiento de obligaciones fiscales y contractuales. Cedo entonces la palabra al licenciado Alejandro Landa, quien nos ayudará con una explicación de lo que es el caso fortuito para que todos estemos en el mismo contexto. Y una vez dicho esto, haremos ya el análisis particular fiscal y contractual con implicaciones penales. Le cedo entonces la palabra al licenciado Alejandro Landa. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días a todos. No se sale. ¡Achú! Aquí compran.
Estimado Alejandro, tu micrófono no está funcionando. Ok, bueno, ya había empezado a entrar en calor, pero bueno, en fin, vuelvo a retomar el tema. Señalábamos que efectivamente, hoy por hoy estamos en una crisis sanitaria. En una crisis sanitaria que trae de forma concomitante una crisis económica. Y sabemos también que toda crisis económica genera de forma paralela que la gente comience a incumplir con sus obligaciones. Es evidente, ante una crisis económica, los recursos económicos van escaseando y la gente comienza entonces a dejar de cumplir con sus obligaciones. Ante este panorama que ya se está gestando en este momento, se han empezado a levantar voces tratando de justificar estos incumplimientos contractuales. Trata de justificar los incumplimientos a través de sendas figuras jurídicas como son el caso fortuito, la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. En ese sentido, antes de definir qué es o qué debemos de entender por caso fortuito y fuerza mayor, sí quiero dejar apuntado algo que me parece trascendental. El simple hecho de que exista una pandemia, el simple hecho de la existencia del coronavirus o incluso el hecho de que una persona contraiga el virus y genere los síntomas de esta enfermedad, por sí solos son hechos que de ninguna manera generan o permiten a la persona acogerse a los beneficios del caso fortuito y fuerza mayor. Es decir, la simple existencia de la pandemia no genera una excluyente de responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones. ¿Y a qué voy? Bueno, primero que nada hay que señalar qué debemos de entender por caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito, la fuerza mayor, está definida por nuestra jurisprudencia como todo acontecimiento del hombre, de la naturaleza o incluso un acontecimiento que derive de una autoridad, que no haya sido posible prever o que aun cuando se haya previsto, no pudo haberse evitado. Y además, estos hechos del hombre o de la naturaleza generen de forma inmediata una imposibilidad total de cumplir con una obligación. Por ende, bajo esta situación, tenemos que señalar que la simple existencia del coronavirus por sí misma, por sí sola, no genera la excluyente de responsabilidad. Es necesario, en su caso, que este hecho imprevisto genere una imposibilidad absoluta para cumplir con una obligación. Por lo tanto, para que una persona pueda dejar de cumplir con sus obligaciones y esta persona que incumpla con sus obligaciones se pueda acoger a los beneficios del caso fortuito fuerza mayor, necesita forzosamente probar tanto el hecho del hombre o de la naturaleza imprevisto, como que ese hecho le generó de forma casuística una imposibilidad para cumplir con su obligación. Alejandro, muchas gracias. Si les parece bien, regresamos entonces ahora al análisis del acuerdo en materia sanitaria para que podamos dar las directrices básicas de lo que se ha establecido como una orden. A partir de eso, comentaremos brevemente las acciones que se decretaron el día de hoy para finalmente entonces abordar ya la parte fiscal y los casos ejemplos en la parte contractual. En las acciones que se han dictado en materia sanitaria, recordemos por favor que tenemos primero una declaratoria de emergencia por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, que es precisamente el COVID-19, y un acuerdo que
emitió la Secretaría de Salud con acciones extraordinarias. El Consejo de Salubridad, que es el que dictó el primer acuerdo, que es la declaratoria de emergencia, solamente declaró eso, la declaratoria de emergencia como tal, y estableció que la Secretaría de Salud sería quien delimitaría todas las acciones. Y es a través del decreto de acciones extraordinarias donde la Secretaría de Salud establece u ordena de manera franca y digamos de manera clara, se ordena la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus. Si uno lo reflexiona, ¿qué significa la suspensión de actividades no esenciales? A lo largo de las semanas se ha analizado mucho este tema desde el punto de vista laboral, que ciertamente es el primer punto que atañe o que brinca en este tipo de declaratorias, pero no es el único ámbito en el que se proyecta este acuerdo. Dicho en otras palabras, la declaratoria de suspensión de actividades se proyecta en el ámbito contractual y en el ámbito fiscal. Y ahorita vamos a entrar en una explicación un poquito más detallada de por qué. Pero por lo pronto es muy importante que nosotros tengamos en la mente el hecho de que se decreta una declaratoria de suspensión inmediata de actividades no esenciales como una orden. En el propio acuerdo de las acciones extraordinarias se señala expresamente además que se exhorta, no se ordena a toda la población que no participe en actividades laborales esenciales a cumplir resguardo domiciliario corresponsable, que es una limitación voluntaria de movilidad. Entonces, ¿por qué pongo estos dos elementos en la mesa? Me parece muy importante porque la realidad es que si uno piensa qué significa la suspensión de actividades en comparación con la exhortación en la limitación voluntaria de movilidad, de primera mano pensaría uno, es muy fácil identificarlo, pues simplemente cualquier actividad que se tenga que realizar, ¿no? Y les voy a poner esta pregunta que vamos a ir aterrizando en la parte contractual y fiscal. Dentro de las actividades no esenciales, se señalan, por supuesto, las actividades que son necesarias para atender la emergencia sanitaria, según el propio decreto, y los sectores fundamentales de la economía. Y dentro de esos sectores fundamentales de la economía está la recaudación tributaria. Y dentro de las actividades esenciales también está prevista la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa. Entonces, la pregunta en materia fiscal que les pongo en la mesa y en la parte contractual el licenciado Landa va a hacer un planteamiento semejante es, si lo que se declaró como un sector fundamental de la economía es la recaudación tributaria, ¿qué significa? Si la autoridad sanitaria está dando una orden o un mandato generalizado de suspensión de actividades no esenciales, pero a la vez declara como un sector fundamental de la economía la recaudación tributaria, entonces la primera pregunta que nos hacemos es cómo interpretamos este acuerdo. ¿Tengo que suspender todas mis actividades empresa de cualquier giro no esencial, excepto el cumplimiento tributario? Eso no dice el acuerdo. La segunda pregunta que vamos a poner en la mesa como parte de este análisis es, ¿y qué pasa si además tengo la posibilidad de cumplir ciertas actividades de mi empresa de forma parcial, total, a distancia? Entonces, este planteamiento nos parece muy relevante por este tema de la suspensión. Si hay una orden o mandato generalizado de suspende de manera inmediata tus actividades, pero a la vez decretas que es un sector fundamental de la recaudación, ¿cómo comparas o combinas estos dos elementos? En una primera interpretación diríamos, la recaudación tributaria no conlleva todas las actividades o todos los actos en materia fiscal. Y esta pregunta además se va a proyectar en la parte contractual. Si ordena la suspensión inmediata de actividades, ¿qué pasa con el cumplimiento de las obligaciones contractuales que forman parte de mis actividades? Este es el marco general que les queríamos poner respecto al tema sanitario.
Y pasamos entonces, y pondría yo en la mesa además las dos cosas importantes que se dijeron hoy en la conferencia de prensa. Se reiteró el tema de que la suspensión temporal de actividades es un método para mitigar y se analizó como actividades laborales, académicas o sociales. Digamos que hasta ahorita es el enfoque que a nivel medios de prensa, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, fue lo que estableció. Actividades académicas, laborales y sociales. El segundo elemento que les pongo en la mesa es que además, dentro de las medidas adicionales que se han decretado o que se han hecho públicas el día de hoy, es, por supuesto, la extensión de la jornada de sana distancia, que subsistirá hasta el 30 de mayo. Ponen en la mesa el asegurar la adecuada implementación y cumplimiento a las medidas de seguridad sanitaria. Y entonces, con esta medida, que va a ser verificar que sí se está cumpliendo la suspensión, viene todavía más la pregunta: ¿qué pasa con el cumplimiento de obligaciones contractuales y fiscales? Y por otra parte, pues ponen además el tema de regionalizar la intensidad, segmentar la movilidad, mantener la protección al sector vulnerable. Estos son los aspectos básicos a partir de los cuales vamos a hacer este análisis de la figura del caso fortuito o fuerza mayor con ámbito fiscal y contractual. Pasamos entonces ahora a la parte puramente fiscal, y es justamente abordar de lleno esta pregunta que les ponía en la mesa. Si la autoridad decretó una suspensión inmediata de actividades, pero además decretó en el mismo acuerdo que es un sector fundamental de la economía, la recaudación tributaria, yo lo que les pongo en la mesa es esto. En el ámbito puramente fiscal, los tribunales y la doctrina han reconocido que hay distintos actos en materia tributaria. Hay actos de gestión, actos de fiscalización y hay actos de recaudación. Jurídicamente no son lo mismo. Y lo único que el decreto declaró como un sector fundamental de la economía es la recaudación tributaria. Incluso en el reglamento interior del SAT están perfectamente delimitadas las áreas de fiscalización, de atención al contribuyente, de recaudación, de jurídica, temas de protección de justicia. Entonces, la primera pregunta que pongo en la mesa es si, a la luz del decreto, todo lo que esté relacionado con el ámbito fiscal queda abarcado por esta excepción como un sector fundamental de la economía, la recaudación tributaria. Lo segundo es que la recaudación tributaria la ejerce el Estado como sujeto acreedor, no los contribuyentes como sujeto deudor. Entonces, pongo estas dos preguntas en la mesa porque si lo analizamos de cara a la fuerza mayor, que ahorita lo voy a combinar, es donde empieza a ser interesante el planteamiento. Decía yo al inicio que la condonación se ve complicada por este tema, que es un mandato constitucional elevado a partir de marzo, pero las obligaciones fiscales, como cualquier otra obligación, también se rigen por el derecho común, y esto implica la excluyente de responsabilidad en el caso fortuito fuerza mayor, cuando hay una fuerza de la naturaleza o un acto del hombre, como puede ser un acto de la autoridad, que genera un obstáculo insuperable para poder cumplir una obligación. En ese caso no se genera un incumplimiento. ¿Cuál es la consecuencia de que no hubiera un incumplimiento en materia fiscal? Que sería válido que no pagara mis impuestos, que no se deberían de generar actualizaciones y recargos porque no estoy en incumplimiento, no hay falta de pago oportuno. Esa es la relevancia de analizar estas dos figuras y lo que el decreto dice. El decreto nuevamente solamente ordena la suspensión inmediata de actividades no esenciales, sin distinguir si puede hacer una actividad de forma remota, a través del trabajo a distancia, conocido como home office, sin salir del domicilio los trabajadores que realizan esa actividad. El decreto no hace ninguna distinción, como tampoco hace una distinción en entender qué significa la recaudación tributaria como un sector fundamental de la economía. Entonces, lo que les quiero poner en la mesa es: existen los elementos para interpretar que a partir de que hay una orden
de la autoridad sanitaria, que conforme a la Constitución es obligatoria para todas las personas, incluidos los contribuyentes, ese es un obstáculo insuperable y por esa razón no deberíamos distinguir que esa suspensión de actividades, excepto el cumplimiento de obligaciones tributarias, porque la norma no lo dice. El decreto no lo estableció cuando pudo haber establecido. Entonces, ahí hay un buen elemento de análisis. Por supuesto, está sujeto a valoración de riesgos, porque seguramente la autoridad fiscal lo ha dejado muy claro. No lo ve con esa línea. Hoy incluso en la conferencia de prensa se habla de 15 contribuyentes que el Servicio de Administración Tributaria ha identificado que no han pagado debidamente y van a ejercer las acciones correspondientes. Entonces, ciertamente la visión de la autoridad es seguir, pero me parece que es un elemento que se debe poner en la mesa, sobre todo considerando que hay contribuyentes que definitivamente están enfrentando una situación tan crítica que en este momento ya están prácticamente en números rojos como para poder hacer frente a cualquier tipo de obligación y por eso este tipo de cosas deben de reflexionarse. Por supuesto, decía el licenciado Alejandro Landa que debe de haber un obstáculo insuperable en el pago de los impuestos. ¿Qué significa que hay un obstáculo insuperable en el pago de los impuestos? Justamente mandato de orden público que no da lugar a una excepción de la suspensión inmediata de actividades. Ese podría ser el mandato insuperable. Sin embargo, debemos de poner en la mesa el elemento adicional que es las empresas que están trabajando a distancia o las que están dentro del sector esencial. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, 3 posibilidades o 3 caminos con los que podemos ver el decreto. Está la orden generalizada de suspensión inmediata de actividades no esenciales, y en ese sector hay un buen número de contribuyentes. Está el sector de contribuyentes que están en la excepción y por tanto pueden continuar con sus actividades. Y está el tercer sector que tiene la posibilidad de realizar total o parcialmente actividades a través del trabajo a distancia o home office desde el domicilio de las personas sin que tengan que generar movilidad de su domicilio. Ante estos elementos, entonces, lo que les pongo en la mesa es, si nosotros aplicamos el decreto, considerando que soy una actividad no esencial y por tanto suspendí de inmediato todas mis actividades, se configura plenamente esta fuerza o obstáculo insuperable por un acto de autoridad, es una norma de orden público obligatoria por la que no podría realizarlas. Y por tanto, entonces podría aplicar válidamente el supuesto de excepción en el cumplimiento de obligaciones, que es el caso fortuito y la fuerza mayor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tomo la interpretación de sostener que realizo estas actividades adicionales a distancia o conocidas como home office? Me parece que existen los elementos para interpretarlo de esa forma, porque a pesar de que la orden de suspensión inmediata no hace ninguna excepción para las actividades no esenciales, las personas que tienen la posibilidad de desarrollar todo o parte de sus actividades en esta modalidad a distancia no están incumpliendo la finalidad, que es evitar la conglomeración y la movilidad de las personas, y están respetando el bien jurídico tutelado, que es las medidas de mitigación en el contagio con ánimo de protección de la salud pública. Entonces, existirían los elementos para interpretarlo de esa manera porque no estoy contraviniendo el bien jurídico tutelado ni la finalidad misma de la norma. Sin embargo, la pregunta es, si hago esa interpretación y tengo parte de mis actividades desarrolladas de esa forma, ¿voy a poder o no entonces hacer valer la excepción de caso fortuito? Piensen ustedes, si pensamos en este tema del cumplimiento de las obligaciones fiscales, y vamos a empezar con el pago de contribuciones, porque hay otras obligaciones que vamos a abordar. Seguramente que una primera lectura o entendimiento de la autoridad o de cualquier persona podría ser, bueno, pues sí puedes pagar tus impuestos porque tu gente puede utilizar, tu gente puede utilizar la banca electrónica y además tú sabes que los impuestos para las personas morales se pagan por medios electrónicos. Estás obligado a llevar contabilidad electrónica
y se tiene que pagar por medios electrónicos y la declaración se manda por medios electrónicos. Entonces, podías hacerlo. Ahí es donde entra este análisis del caso fortuito y el contenido del decreto. Porque la orden es suspensión de actividades, sin distinguir cuáles. Y para determinar las contribuciones, en la mayoría de las empresas se requiere la participación de diversas áreas. La determinación de la declaración del impuesto del ejercicio puede conllevar la participación del área de tesorería, que es la que materialmente hace el pago, la participación del área de finanzas. Tal vez finanzas puede necesitar información de áreas operativas. Y todo eso se ejecuta a través de personal, personas físicas, personal humano, y entonces posiblemente además se activa el área de recursos humanos. Entonces, ¿cómo podría yo leer que existe una suspensión de actividades si tengo que activar toda esta maquinaria para dar cumplimiento nada más al pago de contribuciones, aunque sea electrónico? Y la siguiente pregunta es, no porque sea electrónico, no necesito estar en mi domicilio fiscal y social, que es donde llevo a cabo todas mis actividades como empresa. Ese es el segundo elemento que juega en esta interpretación. Y por esa razón, me parece que aunque en una primera lectura podría ser sencillo pensar que el cumplimiento se puede dar porque el cumplimiento fiscal es electrónico, con estos elementos me parece que puede ser discutible. Y por supuesto, la siguiente cosa que les pongo en la mesa es, cuando tomemos la interpretación de que sí tenemos actividades como empresa que estamos haciendo a distancia, hay que valorar que estamos abriendo entonces, que no tengo esa imposibilidad total e insuperable que actualizaría el caso fortuito para incumplir obligaciones. Dicho de otra forma, si hoy estoy pagando mis impuestos y hoy estoy realizando actividades administrativas o corporativas a distancia de mi empresa, difícilmente el día de mañana voy a poder aplicar o afirmar que estaba en el caso fortuito o fuerza mayor. Si estoy en el supuesto de una actividad que no estoy realizando ningún tipo de actividad a distancia, me parece que podría llegar a tener más elementos. Pero en todos los casos tiene que haber además esta valoración de riesgos, porque ciertamente pues el SAT ha mandado un mensaje muy claro donde pretende que se continúen con las obligaciones. Le cedo ahora la palabra al licenciado Calzada para que nos comparta algunos temas penales relacionados justamente con el cumplimiento y pago de las contribuciones que pueden ser de interés para ustedes. Muy buenos días todavía alcanzamos. Primero agradecer a la licenciada Castillo la invitación a este webinar. Agradecer también a SCAT la colaboración en el mismo para poder estar en contacto con ustedes. Esperamos poder aclarar sus dudas y aminorar la locura que genera el encierro. Hemos analizado junto con la licenciada Castillo en esta materia, viendo que será mucho la posición del sistema de administración tributaria el ejercer las acciones necesarias para el cobro de las contribuciones, si podrán constituirse alguna conducta delictiva y con base en ello establecer si esas conductas delictivas podremos tener un medio de defensa argumentando la existencia de esta contingencia sanitaria. Para todos los efectos, en el análisis que nosotros empezamos a realizar en esta materia, pudimos ubicar que lo que son los delitos principales que nos establece la legislación, que son la legislación fiscal, que es la defraudación fiscal, la defraudación fiscal equiparada, y el delito específico, digamos, de que es la emisión de CFDIs que no correspondan a la realidad. Realmente, con esta contingencia que apenas, en lo que cabe, lleva una vigencia menor, apenas por cumplir es un mes como tal, creemos que son muy pocas las conductas las que se pueden actualizar. Muy probablemente pudiesen ser aquellas declaraciones mensuales en que transcurran 12 meses sin que se hayan generado ni se haya generado el pago, que es una defraudación fiscal equiparada. Realmente sería muy difícil que se actualizara este supuesto. Hemos analizado, de obvio, si en este periodo alguien emite un CFDI que no corresponde a la realidad, pues existiera una conducta delictiva y no podremos alegar de ninguna manera en un grado de defensa la existencia de esta contingencia. Pudiese ser para el caso en el retraso del cumplimiento de algunas obligaciones,
que pudiesen ser constitutivo de algún delito la omisión de presentarlas, sí poder alegar probablemente la ausencia del pago, más no la formulación de la declaración, como bien afirmaba la licenciada Castillo ahorita que hacía este análisis. ¿Qué sucede si yo no estoy en posibilidad de realizar el pago, pero sí presenté mi declaración, sí presenté ya sean estas informativas, ya sean estas correspondientes definitivas, etcétera? ¿Qué pasa si lo he realizado, pero no tengo para realizar el pago? Podríamos estar incurriendo en alguna de las conductas delictivas, o al menos que dé pie para que la gente del Ministerio Público pueda iniciar una carpeta de investigación, pero en ese sentido, creo que en una argumentación debida, sí se pudiese justificar hasta cierto punto la imposibilidad de realizar el pago. Ojo, no es lo mismo, y reitero el concepto, a omitir la declaración, a omitir el pago por la incapacidad económica, ¿no? Esto no quiere dejar de señalarse que no pueda constituirse el delito. Como tal, en la materia penal, nosotros tenemos lo que denominamos el tipo penal, cuando tenemos todos los elementos, pero afuera de él existe una justificación. Yo creo que en este caso muy particular, probablemente la autoridad ministerial, y si esa fuera la intención del Ejecutivo de generar casos de castigo, generar casos ejemplificativos de castigar a quien omita sus obligaciones, pudiese tratar de llevar un proceso penal, pero llegando ante una autoridad judicial, yo creo que haciendo la correcta argumentación, la correcta ponderación de derechos, pero muy especial y muy en concreto, haciendo la ponderación de derechos, creo que se pudiese llegar a una argumentación con la debida documentación. Oiga, señor juez, acredito que presenté mi declaración, pero no pagué porque no tenía yo en mis arcas los recursos suficientes. Y te demuestro con los estados financieros, te demuestro con los estados de cuenta. Creo que habríamos de ser muy concretos en cada caso. Aquí sí me permitiera hacer una distinción muy especial cuando se refiere a la cuestión de retenciones. Aquí es muy importante. Aquí las retenciones cuando es nuestra obligación, cuando la persona eh, eh, moral que hace eh, quien realiza en nombre de la entidad del SAT la retención de algún impuesto, ese impuesto, esa cantidad es intocable. Eso es muy importante señalar. Cuando se trata de impuestos retenidos, ese dinero no es nuestro, es del gobierno. Nosotros solamente somos la caja chica que lo está deteniendo en esos momentos para enterarlo en el momento oportuno. En esos casos muy concretos y que es un supuesto de defraudación fiscal equiparada, sí resulta indispensable señalarles que es un dinero que no se debe de tocar. Si se dispusiera de él, aunque pudiésemos tratar de alegar, oiga, utilicé ese dinero, agente del Ministerio Público, señor juez de control en materia penal, porque ya me quedé sin dinero, yo estimo, nosotros estimamos en conjunto que ahí sí se podría configurar una conducta delictiva, porque reitero, ese dinero no es nuestro, no es nuestro peculio. Inmediatamente que se genere la obligación de enterarlo, inmediatamente debe enterarse a la autoridad fiscal. Así pues, en todas estas cuestiones, como lo estamos estableciendo, creo que se volvería, salvo este supuesto muy concreto de eh, eh, de ay, perdón, perdí la idea, de las retenciones, en ese caso, podríamos tener materia para en cada uno de los casos que se pudiese configurar alguna conducta delictiva, tener elementos para una defensa, aunque sería profundamente causístico. Tendríamos que analizar el supuesto e incluso si alguna empresa, alguna persona cree que ya está a punto de entrar en ese supuesto, tendría que iniciar, prepararse para la acción respectiva y documentarse en lo necesario para ejercer la defensa correspondiente. Por el momento creo que sería lo correspondiente a esta materia, salvo lo que diga la licenciada Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Interesante lo que planteas. Seguramente en los temas finales adicionales penales retomaremos estos temas, pero por lo pronto nos quedamos con la reflexión de ser muy cuidadosos para que no se configure un supuesto de defraudación fiscal equiparada, que como ustedes recuerdan puede ser la simple omisión de ciertas declaraciones. Y en el caso de las retenciones que nos comenta José Luis, muy importante porque ahí pues nunca vamos a poder hacer valer que no teníamos el dinero porque en realidad nunca ha sido nuestro.
Muy interesante, José Luis. Muchas gracias. Continuando entonces con este tema fiscal, les pongo además en la mesa brevemente porque el tiempo empieza a apremiar y quiero avanzar con los demás temas que también son muy interesantes. Quisiera poner en la mesa el tema de los aspectos, obligaciones que no son propiamente el pago de las contribuciones. Lo primero que les pongo en la mesa es todo lo que tenemos encima. Tenemos declaraciones informativas, tenemos avisos, requerimientos, invitaciones. Hoy por hoy la realidad es que la autoridad fiscal continúa trabajando en todos los ámbitos. Como ustedes saben, no se han declarado días inhábiles en ninguna de las áreas, no se ha declarado la suspensión de labores en ninguna de las áreas y de menos de facto o en la realidad lo que está sucediendo es que el SAT sigue activo en todas las áreas. Y nos ha tocado ver el inicio incluso de facultades de comprobación durante esta etapa de declaratoria de emergencia. Se han iniciado facultades de comprobación, no de manera presencial, se han emitido a través de notificaciones vía buzón tributario, pero lo interesante es que se están ejerciendo facultades de comprobación. Se están emitiendo invitaciones. El día de hoy se publicó un listado definitivo en el Diario Oficial de la Federación del 69B. Vaya, los plazos siguen corriendo si lo queremos ver de esa forma, porque no se han declarado días inhábiles y porque los distintos actos de las autoridades fiscales siguen activos. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos qué pasan con todas estas obligaciones, plazos y términos que tenemos que cumplir. Y lo que yo les pongo en la mesa es, lo primero es, si queremos ser muy conservadores, tendríamos que seguir adelante porque no se han declarado estos días inhábiles. Y ahí es donde entra otra vez la importancia de esta disertación que hacía entre una orden de suspender de manera inmediata actividades, sin distinguir cuáles sí y cuáles no, versus la declaratoria de que es un sector fundamental la recaudación. Pero la recaudación no es la fiscalización, la recaudación no es el cumplimiento fiscal, la recaudación no es las facultades de comprobación, la recaudación no es los recursos administrativos ante la autoridad. Entonces, definitivamente esta contradicción que se presenta en el propio decreto es lo que nos lleva a tener que identificar los elementos que tenemos de defensa. Quiero ahora abordar el tema de las auditorías. O sea, y una parte que me parece muy importante es, como decía yo ahorita, los plazos están transcurriendo. Si tenemos la obligación de contestar un requerimiento de información dentro de una facultad de comprobación, sigue andando. Si ya teníamos una facultad de comprobación en trámite, los plazos que ustedes recuerdan se computan en meses en una auditoría y son 12, siguen transcurriendo. Si nosotros pensamos desde que se decretó la suspensión, digamos, de las actividades escolares, que fue cuando gran parte de las empresas empezaron a pensar en esta modalidad de distancia, tenemos ya casi un mes con esto. Y después se hizo la declaratoria de emergencia y después se suspendieron las actividades como una orden de la autoridad y en ninguno de estos escenarios se ha suspendido el cómputo de los plazos. Entonces ya pasó un mes de nuestros 12 meses que tenemos para que la autoridad concluya la auditoría y es muy claro que en ese mes tenemos una restricción a la posibilidad que tendríamos de ejercer plenamente nuestros derechos durante esa auditoría. Entonces, ahí me parece que en el tiempo, que hoy puede haber una violación y que en el tiempo va a estar en la mesa esa violación. Sin embargo, como los plazos siguen transcurriendo, la autoridad se ve facultada a emitir requerimientos, podría cerrar ahorita una auditoría porque son plazos máximos y no mínimos. Entonces, me parece que estos temas sí tienen suficiente base para la defensa que el día de mañana seguramente vamos a tener que discutir. Las oficialías de parte siguen abiertas, la autoridad fiscal sigue recibiendo documentos de manera presencial. Me parece que hay una serie de actos que no forman parte del sector fundamental denominado recaudación, y me parece que en ese sentido también es muy discutible que sigan abiertas estas oficialías y transcurriendo estos plazos y requiriendo a los contribuyentes para el cumplimiento de todas estas obligaciones. Finalmente, también es importante poner en la mesa que esta declaración de suspensión de actividades la emitió la Secretaría de Salud y no el Consejo de Salubridad General. A nivel de la Secretaría de la Ley General de Salud está reconocido y previsto que la Secretaría de Salud puede emitir estas acciones.
La pregunta es si constitucionalmente es válido que sea la Secretaría de Salud y no el Consejo de Salubridad General quien emitió esta declaratoria. Todos estos temas me parece que van a ser la defensa el día de mañana, principalmente en auditorías, en la atención de requerimientos, en publicación de listados definitivos, en la aplicación de cualquier tipo de procedimientos, en que transcurrieron los plazos para o están transcurriendo plazos para interponer recursos de revocación. El recurso de revocación es optativo. El juicio de nulidad, como ustedes saben, los plazos no están transcurriendo porque se declararon inhábiles, pero en el caso del recurso de revocación no hay días inhábiles y es optativo. Entonces, me parece que todos estos puntos están en la mesa para la defensa que el día de mañana los contribuyentes pueden hacer valer. Finalmente, ponerles en la mesa el tema del domicilio fiscal. Me parece que es un tema que en este momento puede ser más preventivo que de una preocupación grande, pero definitivamente está en la mesa en esta contradicción que estamos enfrentando, porque como la autoridad está plenamente activa y no se ha declarado suspensión de actividades ni cómputos de plazos, ¿qué pasaría si la autoridad notificara el día de hoy a cualquiera de nosotros en el domicilio fiscal? Está totalmente cerrado porque hay una suspensión de actividades. No hay manera que se pueda recibir una notificación personal. Pero como no se ha declarado la suspensión de labores ni la suspensión de cómputos de plazos, ¿qué pasaría si nos emiten una notificación? ¿Nos va a tener la autoridad por no localizados porque no hubo quien atendiera la notificación? Son estas contradicciones en donde me parece que sería difícil sostener que la declaratoria de sector fundamental denominada recaudación tributaria pueda aplicar a prácticamente cualquier acto de la autoridad fiscal. Hay mucho más que abordar y analizar de estos temas. Lamentablemente el tiempo pasa muy rápido. Me gustaría ceder la palabra al licenciado Alejandro Landa para que nos comparta los temas contractuales que, como ustedes verán, son igualmente muy interesantes. Le cedo la palabra al licenciado Alejandro Landa. Muchas gracias. Gracias. Espero que ahora sí me escuchen. Retomando mi intervención anterior, quiero señalar, si una persona física o moral incumple con una obligación en esta época y el incumplimiento de esa obligación la sustenta en la existencia de un hecho, de un caso fortuito o de una fuerza mayor, entonces esto va a generar a su favor una excluyente de responsabilidad. ¿En qué se traduce la excluyente de responsabilidad? Se traduce en que aun y cuando esta persona física o moral incumpla con su obligación, este incumplimiento no va a ser sancionado, no va a ser penado. Es decir, el incumplimiento no va a generar ni mora, tampoco va a generar el pago de intereses moratorios, ni tampoco va a generar el pago de daños y perjuicios o la actualización de cualquier cláusula penal. ¿Por qué? Porque precisamente el incumplimiento está sustentado o está justificado, mejor dicho, el incumplimiento está justificado en un hecho extraordinario del hombre o de la naturaleza. Pero para que esa persona física o moral pueda obtener este beneficio que se traduce en la excluyente de responsabilidad que ya señalamos, es necesario que exista o que se acredite plenamente, uno, un caso fortuito, ¿sí?, que es precisamente ese hecho del hombre o de la naturaleza. Ajá. Es necesario la existencia del caso fortuito. Insisto, es ese hecho del hombre o de la naturaleza imprevisible, que no se pudo prever o que no se pudo evitar. Pero la simple existencia de ese hecho del hombre o de la naturaleza imprevisible no genera de forma directa la excluyente de responsabilidad. Para que se pueda generar la excluyente de responsabilidad, es necesario que este caso fortuito genere una imposibilidad absoluta para cumplir con la obligación. Y entonces sí,
Cuando tengo ya acreditados estos dos elementos, es decir, el caso fortuito y una imposibilidad absoluta para cumplir la obligación, entonces sí se genera la excluyente de responsabilidad. Esa situación en la cual ante el incumplimiento o mejor dicho, que el incumplimiento que se va a generar no va a estar sancionado, no va a estar penado. Vamos a poner un par de casos muy concretos para explicar esta situación. Casos muy sencillos, pero que nos van a servir para manejar estas situaciones. A ver, primer caso. Tenemos dos personas físicas, persona A y persona B. Ambas personas tienen la obligación de pagar su crédito hipotecario en este mes de abril. Ambas personas físicas contraen el coronavirus. Ambas personas físicas desarrollan los síntomas del coronavirus. Nada más que la persona A tiene que ser internado en un hospital por los síntomas que sufre. Como ya sabemos, las personas que son internadas por coronavirus en un hospital los aíslan completamente. Eso, la persona A. La persona B, si bien es cierto, desarrolla los síntomas de la enfermedad, la persona B no necesita acudir al hospital. Se queda resguardado en su domicilio, llevando a cabo los cuidados necesarios, pero no es necesario que lo aíslen en un hospital. Se queda en su domicilio. ¿Qué sucede con la obligación que tienen los dos de pagar el crédito hipotecario? Por un lado, la persona que tiene que ser hospitalizada, esa persona como tal, puede dejar de cumplir con esa obligación y la va a incumplir, y aun y cuando no pague el crédito hipotecario, no podría ser sancionado. ¿Por qué? Porque esa persona que está hospitalizada desarrolló la enfermedad o contrajo esa enfermedad y desarrolló los síntomas derivados de un caso fortuito, de un hecho de la naturaleza que no pudo, que no pudo evitar. Y además, el haber desarrollado esa enfermedad provocó que lo aislaran en un hospital, que no tuviera contacto con nada ni con nadie. Por lo tanto, esto genera una imposibilidad para cumplir con su obligación, porque está imposibilitado, existe una situación, un obstáculo insuperable para que él pudiera cumplir con esa obligación. En ese sentido, esa persona que está hospitalizada sí estaría incumpliendo con su obligación, pero estaría incumpliendo con su obligación sustentado en un caso fortuito, y por lo tanto se generaría a su favor la excluyente de responsabilidad. Mientras que la persona B, que también desarrolló los síntomas de la enfermedad, pero que no hubo necesidad de internarlo en un hospital, esa persona, al permanecer en su casa, y al tener a su alcance los medios electrónicos necesarios para cumplir con su obligación de pago, esta persona no generaría a su favor este beneficio, este excluyente de responsabilidad, porque esa persona sí tiene la posibilidad de cumplir con la obligación, puesto que los bancos siguen funcionando, incluso está a su disposición las plataformas electrónicas correspondientes. Luego, entonces, vemos lo que señalé al principio de mi primera intervención. La simple existencia de un caso fortuito, de una fuerza mayor, como lo es la existencia del coronavirus, no implica que podamos generalizar la excluyente de responsabilidad para cualquier persona. Esta figura del caso fortuito, fuerza mayor, y el beneficio o la excluyente de responsabilidad que genera, se tiene que analizar caso por caso. Tenemos que analizar cuál es el hecho, caso fortuito, la fuerza mayor, y también tenemos que analizar la naturaleza de las obligaciones que se tienen que cumplir para verificar si efectivamente el caso fortuito, fuerza mayor, implica una imposibilidad absoluta de cumplimiento. ¿Cómo podemos
señalar o cuándo podemos decir que estamos ante una imposibilidad absoluta de cumplir una obligación? Cuando todas las personas que se encuentran en esa misma situación se encuentran impedidas para cumplir con esa obligación. Aquí tengo que abrir un paréntesis para señalar que antes de analizar la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, todos tenemos que revisar las cláusulas de los contratos respectivos, porque en muchas ocasiones en los contratos existen cláusulas en donde las partes pactan dejar a un lado el caso fortuito, es decir, no aplicar el caso fortuito o la fuerza mayor. Y este pacto es completamente válido, tan así lo reconoce nuestra legislación civil. Por lo tanto, antes de incumplir con una obligación y cuyo incumplimiento lo quiera sustentar en un caso fortuito o fuerza mayor, tengo que revisar las cláusulas de mi contrato para verificar que no exista una cláusula en donde las partes hayan renunciado al uso de esta figura. ¿Okay? Por otro lado, en tratándose de personas morales o de empresas, aquí, en tratándose de personas morales o de empresas, tiene una importancia mayor el decreto al que hizo referencia la licenciada Julia Castillo, el decreto del 31 de marzo de este año, en donde se declararon qué actividades son esenciales y cuáles actividades no son esenciales. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa cuya actividad no es esencial, entonces el acuerdo emitido por la autoridad me obliga a suspender mis actividades. Y si yo suspendo mis actividades, entonces esto genera un obstáculo imposible para cumplir, un obstáculo absoluto para cumplir con mis obligaciones. ¿Cuál es en este caso el caso fortuito o la fuerza mayor? El caso fortuito o la fuerza mayor en el cual voy a basar mi incumplimiento es precisamente ese acuerdo de la autoridad. Aquí no es un hecho de la naturaleza. Aquí las empresas no pueden basar un incumplimiento utilizando el coronavirus o la pandemia. El caso fortuito o la fuerza mayor en el que una empresa tiene que basar un incumplimiento es el acuerdo emitido por la autoridad correspondiente en la cual ordenó la suspensión de actividades. Porque, insisto, si yo soy una empresa cuya actividad no es esencial, tengo que suspender completamente mis actividades. Y por lo tanto, el acuerdo al que hemos estado refiriéndonos es claro al señalar que es una suspensión total de actividades. No señala si algunas actividades de mi empresa sí funcionan o no funcionan. Habla de una suspensión de todas las actividades. Por lo tanto, esto implica que yo obtendría una justificación para incumplir con mis obligaciones. Supongamos que yo soy una empresa que fabrica mesas. Es evidente que mi actividad no es esencial y por lo tanto la autoridad me ordenó que suspendiera mis actividades. Si yo me había obligado en un contrato a entregar 10 mesas el 23 de este mes, pues es evidente que no las puedo entregar. Es evidente que voy a incumplir con esa obligación. Nada más que ese incumplimiento no va a ser sancionado. Es decir, mi cliente, aun y cuando me llegara a demandar en un tribunal, yo podría válidamente excepcionarme a través del caso fortuito de la fuerza mayor, probando que evidentemente soy una actividad no esencial y que en virtud de eso yo tenía la obligación de suspender mis actividades con base en un acuerdo emitido por la autoridad. Por el otro lado, cuando soy una empresa cuya actividad es esencial y por lo tanto sí tengo que llevar a cabo mis actividades, aquí por regla general podríamos señalar que esta empresa sí está obligada a cumplir con sus obligaciones, que esta empresa que sí tiene que seguir funcionando no pueda llegarse del beneficio o del beneficio o de la excluyente de responsabilidad, ¿sí? Pero estos ejemplos muy sencillos podemos concluir que el hacer uso del caso fortuito fuerza mayor como excluyente de responsabilidad es una situación
que se tiene que particularizar, que tiene que analizarse caso por caso. No podemos generalizar como se está haciendo en algunos medios o como lo está tratando algunos medios, en donde dicen por la simple existencia del coronavirus, todos podemos incumplir nuestras obligaciones, porque eso sería una anarquía total. Y en momentos como esto, en donde existe una crisis, la seguridad y la certidumbre jurídica tiene que prevalecer ante todo. Por eso, uno de los consejos que nosotros queremos dar es precisamente que en esta época las personas, tanto físicas como morales, que vayan a incumplir con sus obligaciones, sustentándose en un caso fortuito o una fuerza mayor, vayan desde ahorita formando un expediente probatorio por si se tiene que llegar a discutir esta situación en un tribunal. Porque esto, la existencia del caso fortuito y que sea un obstáculo insuperable, tiene que ser materia de prueba al final en un tribunal. ¿Sí? También hay que fijarnos muy bien en qué tipo de contrato o ante qué tipo de contrato nos enfrentamos, porque el código, si bien es cierto lo que estamos hablando hasta ahorita es la forma en cómo se regula el caso fortuito fuerza mayor de forma general, nuestro código civil, que es la ley que regula esto, también establece algunas excepciones al caso fortuito. Por eso señalo que hay que analizar ante qué tipo de contrato nos encontramos. Por ejemplo, si estamos ante un contrato de arrendamiento, la ley establece un tratamiento especial para el caso fortuito fuerza mayor. En el caso del arrendamiento, señala que si el arrendatario pierde el uso total del bien arrendado por un caso fortuito por una fuerza mayor, entonces el arrendatario está relevado de pagar la renta durante ese tiempo que dure este caso fortuito o fuerza mayor. Por lo tanto, tenemos que analizar caso por caso para determinar si en esa situación en específico aplica o no aplica el caso fortuito. Además, si existe en ese caso en particular un obstáculo insuperable para el cumplimiento de la obligación y por lo tanto llegar a la conclusión si existe la excluyente de responsabilidad o no. Obviamente, por motivos de tiempo no podemos ahondar más en el tema. Sin embargo, para los que se encuentren interesados en leer un poco más, les comento que tengo un artículo que está en mi página de LinkedIn, en donde me pueden encontrar como Alejandro Landa Montaño, en donde ahí está un artículo que escribí analizando con mayor profundidad esta figura del caso fortuito fuerza mayor, y además también existen algunos otros ejemplos en ese documento en donde aplicamos estas figuras jurídicas. Por último, para terminar, es importante mencionar que si estamos ante el caso si estamos ante un caso fortuito fuerza mayor, esto implica que exista un obstáculo, una imposibilidad absoluta de cumplimiento. Si existe una imposibilidad relativa de cumplir con la obligación, entonces no es un caso fortuito ni una fuerza mayor. Estaremos ante la presencia de la teoría de la imprevisión, que también es otra figura que se está manejando en el día de hoy. Pero la teoría de la imprevisión parte de la base de que por condiciones extraordinarias o por situaciones extraordinarias, las obligaciones de las partes se vuelven más onerosas. Por ejemplo, si una persona, como está sucediendo actualmente, si a una persona que renta una casa, esta persona, este arrendatario gana, vamos a poner por un ejemplo, de 1,000 pesos. Y por la situación actual, su empresa le reduce el sueldo a la mitad. Es decir, en vez de 1,000 pesos va a ganar ahora 500 pesos. Esta situación va a generar que su obligación de pagar renta se vuelva mucho más onerosa que la que tenía comúnmente. Esto no genera un caso fortuito o una fuerza mayor, ni tampoco genera una excluyente de responsabilidad. Lo que genera para esa persona que ve
incrementada el monto de su obligación, genera el derecho de pedir que se recompongan las condiciones, que se adecuen las condiciones de ese contrato. Por lo tanto, vemos que la teoría de la imprevisión y el caso fortuito fuerza mayor, si bien es cierto, ambas figuras jurídicas parten de hechos o de situaciones extraordinarias, también tienen consecuencias distintas y por lo tanto la forma de probar una y otra en un juicio son también completamente distintas. Siendo importante recalcar también que tanto la teoría de la imprevisión como el caso fortuito o la fuerza mayor no se pueden aplicar de forma general. Tienen que ser analizadas caso por caso. Aquellas voces que hablan de generalizar estas figuras para cualquier tipo de incumplimiento son incorrectas. Porque no, como en el caso de los ejemplos que puse, vean cómo habrá que analizar ¿cuál es el hecho extraordinario? ¿Cuál es el caso fortuito fuerza mayor? Mejor dicho, ¿cuál es el hecho al cual se le puede denominar como caso fortuito fuerza mayor? Y además el tipo de obligación o la naturaleza de la obligación que se tiene que cumplir para poder determinar si existe esta imposibilidad total o parcial de cumplimiento y entonces determinar si es un caso fortuito fuerza mayor o es una teoría de la imprevisión. Y obviamente es muy importante esto porque también el incumplimiento, si yo incumplo sin estar sustentado en un caso fortuito, en una fuerza mayor o en la teoría de la imprevisión, no solamente genero sanciones civiles o mercantiles, también puedo generar sanciones penales, como lo va a señalar el licenciado José Luis Calzada en su exposición. Por lo tanto, bueno, pues evidente, por razones de tiempo no me puedo extender, pero insisto, las personas que estén interesadas, los invito a revisar mi página de LinkedIn, ahí tengo un documento, en próximos días también subiré otro artículo platicando expresamente de la teoría de la imprevisión. En LinkedIn me pueden encontrar como Alejandro Landa Montaño y en Twitter también tengo los artículos como Landa Abogado. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado Landa. La verdad es que resulta muy interesante toda esta parte contractual, porque el día de mañana ciertamente muchas, muchas personas, a pesar de que no lo quieran, van a enfrentar este dilema del incumplimiento de obligaciones y a qué consecuencias se enfrentan. Quisiéramos compartir con ustedes algunos aspectos penales que vale la pena tener en el radar con dos perspectivas. La pregunta de qué pasa si incumplo con el acuerdo de suspensión de actividades por causa no justificada, hasta dónde pueden llegar algunas consecuencias. Me parece que esa valoración es importante que ustedes la tengan en la mesa para que puedan medir los riesgos a los que se pueden enfrentar. Y por otra parte, tener en cuenta algunos aspectos penales que pueden tener importancia en nuestra vida cotidiana, porque todos estamos obviamente ante esta pandemia, vale la pena que lo tengamos presente, y algunos aspectos penales vinculados con la parte contractual que también vale la pena tener presente para en todo momento poder tener claridad en todos los frentes que se deben cuidar y proteger. Con esto le cedo la palabra entonces al licenciado José Luis Calzada para que nos comparta estos temas penales. Muchas gracias, Julia. Muy interesante la exposición que nos han establecido en toda esta materia, tanto el maestro Landa como tú, mi estimada Julia. Y aquí es donde se vuelve muy importante. Hoy incluso en la mañana tuvo especial relevancia la declaración del subsecretario López-Gatell en el sentido de que habían detectado que un conjunto de empresas que no tenían una actividad esencial o preponderante habían continuado trabajando y por lo tanto iban a dar vista a la gente del Ministerio Público ante ese incumplimiento. Lo cual nos lleva a decir qué es la vista que le van a dar al Ministerio Público, qué es el actuar del Ministerio Público que puede establecerse en esta materia. Del análisis de todo la codificación en materia federal,
En este caso me voy a permitir referirnos especialmente a la legislación también de la Ciudad de México, aunque la mayoría de los códigos en todos los estados prevén figuras similares. Pudimos establecer que pudiésemos estar ante la materia de un incumplimiento a un mandato legítimo de la autoridad, en el cual se establece alguna pena de prisión, más bien, alguna pena que puede ser en algunos casos extraordinaria, de pena de prisión, pero la realidad es que el primer supuesto que tenemos es el artículo 178 del Código Penal Federal, el cual tiene su símil en el 281 de la Ciudad de México, los cuales establecen que podrá imponerse una pena a aquella persona física o moral que desobedeciera un mandato legítimo de la autoridad. En este caso, tenemos el acuerdo de la Secretaría de Salud que establece la suspensión de las actividades no esenciales. Por lo tanto, si alguna empresa siguió trabajando y no se encuentra dentro del catálogo de las actividades esenciales, podríamos establecer que efectivamente se le podría imponer, o podría configurarse, mejor dicho, el tipo penal que está establecido en este numeral 178 del Código Penal Federal. Como verán, la pena que está prevista en este artículo es muy, muy menor. Se establece una pena de 15 a 200 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. No prevé una pena de prisión, no prevé incluso una multa en ese sentido. Verán que en la siguiente etapa se refiere al mandato de arraigo domiciliario o prohibición de abandonar una demarcación geográfica dictados por la autoridad judicial. En este caso, no es aplicable porque aquí lo que nos lo ha ordenado es la autoridad administrativa. Entonces, solamente nos podríamos ir a este numeral, a este primer párrafo del 178 del Código Penal Federal. O como les decía, el 281 del Código Local. Para todos los efectos, la realidad es que ¿pudiese configurarse el delito? Sí, efectivamente. Si el agente del Ministerio Público junta los elementos, adquiere los elementos necesarios para acreditar que la empresa siguió trabajando, la persona moral, la persona física siguió llevando a sus empleados al centro de trabajo porque no cumplió con la prohibición que se le hacía, en todo caso sí se podría configurar, podría haber elementos de que existe un delito. Creo que en ese caso podría existir a lo mejor un margen de defensa en un elemento fundamental, que es la legitimidad del mandato de autoridad. Sí hemos establecido, como lo señaló la licenciada Castillo en un momento, que seguramente la Secretaría de Salud no se encuentra legitimada para establecer el acuerdo, sino que era el Consejo General de Salud el que debió haberlo señalado, podríamos tener un margen de maniobra para esos efectos. Permítanme aclarar que en materia local, el 281, que tiene una configuración similar de elementos del cuerpo del delito, sí prevé una pena un poco mayor, sí prevé de 6 meses a 2 años de prisión, pero también prevé una pena alternativa, que es decir, que puede transformarse esos años de prisión o meses de prisión en trabajo a favor de la comunidad. Creo que hay materia para defendernos en ese sentido. ¿Qué otra conducta, qué más nos puede decir la autoridad para sancionarnos? Dentro de las facultades, seguramente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o probablemente la Autoridad de Salud podrán hacer revisiones y podrán ordenarle al patrón que cierre su centro de trabajo si no está dentro de los supuestos. Y en ese caso, ese mandato de autoridad nuevo, ese mandato en el cual, valga la expresión, están aplicando el acuerdo general, pudiese ser materia de una nueva sanción o de un nuevo acto o de un nuevo delito para esos efectos. Pero para ello nos tendríamos que hacer también referencia al numeral 183 del Código Penal Federal y al 284 del Código Local de la Ciudad de México, que también se repite en las diversas entidades federativas que establecen que efectivamente se podrán imponer esas medidas para todos los efectos. La autoridad podrá sancionar incluso si el particular impide el trabajo de la autoridad, eso corresponde a la otra conducta. Pero es algo muy importante en esos supuestos. Si las facultades de comprobación o de sanción de la autoridad, ya sea en materia laboral o en materia de salud, le permiten la aplicación de medidas de apremio, es decir, multas, arrestos, uso de fuerza pública, el delito no se configurará sino hasta que se agoten esos medios. Por lo tanto, ahí tendríamos todavía un margen de maniobra para todos los efectos, existiendo de obvio la atenta recomendación de que no se opongan. Si pueden suspender sus actividades, si no están en los supuestos de actividades esenciales,
pues suspendan sus actividades. Esa es la realidad que no podemos dejar de ser. ¿Qué otras conductas delictivas pudiesen ser? Ha existido un poco en el medio y en días pasados estalló mucho esta figura jurídica del peligro de contagio. Permítanme saltar a la misma, que es el 199 bis del Código Penal Federal y el 159 del Código de la Ciudad de México, en los cuales se establece que la persona, a sabiendas que se encuentra enferma de un mal venéreo, en el caso de enfermedades venéreas, u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, ya sea con relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa. Esto se agrava cuando se trata de una enfermedad de carácter incurable. Aquí es indispensable señalar, este es un delito de peligro. Es decir, esto está sancionando el mero hecho de exponer el sujeto que está enfermo, que tiene una enfermedad contagiosa, de exponer a otra u otras personas en esa condición y que tiene conocimiento de ello. Sucedió hace algunos días que algún famoso youtuber, a sabiendas de que se encontraba enfermo, salió a hacer sus compras aquí en la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez, y bueno, se ha armado un caos en ese sencillo. Creo que al menos de lo que se conoce poco de ese asunto, existiría materia para llevar su asunto ante un juez de control de orden penal y tendría que defenderse ante un juez de control y en su momento un proceso penal. ¿Por qué? Porque el sujeto sabía que estaba enfermo y sabe que se encuentra con una enfermedad que es contagiable a terceras personas. ¿Correcto? Y en ese supuesto se hallan los dos supuestos necesarios para que ponga en peligro a esta gente al momento en que él salió. ¿Por qué? Porque al tocar, al toser, al llevar productos, al tocar objetos, puede generar esa exposición. Reitero la idea, no necesito acreditar que una persona se enfermó. Me basta y me sobra con que acreditar que él se encontraba enfermo y que él puso en peligro a la gente. Este es un supuesto muy claro, pero ojo, este delito está previsto para la persona que está enferma y que puede generar el contagio únicamente. Nada más en ese supuesto, no puedo generarlo hacia terceras personas que a sabiendas de que esta persona se encontraba enferma podían generar, que es algo que se trata de construir respecto a los empleadores. Oye, me hiciste venir al centro de trabajo y me expusiste a un peligro de una enfermedad. No es el caso que nos ocupa, no es el tipo penal que pudiese generarse para todos los efectos. No creo que haya materia en ese sentido para poder inculpar, porque este tipo penal muy en concreto es a lo que nos lleva a castigar únicamente al portador de la enfermedad y es al que se castiga. ¿Qué sucede? Eso sí, creo que pudiese hacer una construcción que la autoridad podría tratar de hacer en su momento. ¿Qué pasa si una persona sí efectivamente se enferma? Los delitos de lesiones que prevé tanto Código Penal Federal como el local y en la mayoría de las entidades federativas establecen que las lesiones no solamente son las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, etcétera, sino cualquier alteración de la salud. Incluso el Código Penal para la Ciudad de México establece una enfermedad. En ese caso, es responsable de la lesión la persona que lo provoca y es víctima o ofendido la persona que recibe la conducta. ¿Qué pasa si yo soy un empleador y a sabiendas de que no estoy tomando las medidas de cuidado respectivas, no he suspendido mis actividades y tampoco le estoy dando los elementos de cuidado a mis empleados? Sucede que uno de mis empleados se enferma y termina en el hospital. Ahí el Ministerio Público yo creo que pudiese tratar de hacer una construcción que con independencia de desconocer quién es el portador de la enfermedad, sí pudiese hacer la construcción de establecer que si el empleado, el trabajador no hubiese salido de su domicilio ante la necesidad o ante la amenaza de perder su trabajo, no encontrándose en los principios de obligación de actividades esenciales o prioritarias, se le puso en riesgo y entonces el patrón pudiese ser el generador de esa lesión. Sé que es complicada esta construcción, pero ante todo en la figura que tenemos del nuevo sistema de justicia penal en el cual se privilegian las construcciones y las ponderaciones de derechos, creo que pudiese existir los elementos mínimos para que el Ministerio Público pudiese hacer esta construcción y hacer una acusación no en contra de quien portaba la infección, porque a final de cuentas tampoco lo podemos saber si la persona, si la víctima, si quien enfermó,
trata con muchas personas o estaba obligado a trasladarse en transporte público, etcétera. Pero creo que la construcción pudiese llegarse a hacer. ¿Sería sencillo? No. Creo que sería extremadamente complicado para el Ministerio Público, pero a final de cuentas, ante la amenaza que tenemos de la autoridad de tratar de utilizar todos los medios para castigar al particular que está violentando esta norma, creo que pudiese existir esta construcción para todos los efectos. Solamente como breviario, no bastaría que se enferme la persona, tendría que tener necesariamente la consecuencia de que termine en cama, de que termine hospitalizado y se determine que efectivamente hay una disminución en su salud. Eso yo creo que sería fundamental para que se pudiese cuadrar la conducta delictiva. Por último, no quisiera dejar de tocar el tema porque el licenciado Landa lo había detallado con mucha precisión, y los delitos que pudiesen constituirse por incumplimiento de las obligaciones contractuales, pudiese ser un fraude, pudiese ser un abuso de confianza. Realmente es muy difícil que se cuadren estas conductas a estas alturas del partido. La realidad de los hechos es que los delitos, las deudas de carácter civil no pueden ser constitutivas del delito. Excepción hecha, como algo muy similar de lo que estábamos hablando, de la defraudación fiscal equiparada, correspondiente a cuando en un contrato establezco que ciertas cantidades económicas que a lo mejor recibe el deudor por la prestación de sus servicios o por la venta de ciertos productos, ya corresponden al acreedor. Solamente soy un receptor para posteriormente enterarlo al acreedor. En esos casos pudiesen estar probablemente ante la presencia de algún delito de abuso de confianza para todos los efectos. Es decir, dispongo de algo que no es mío, que solamente soy un detentador de esas cantidades económicas o del producto, y no me encuentro exento de poderse cuadrar esa conducta delictiva por la existencia de la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque ese dinero o esos productos o esos objetos no son míos, no están de mi libre disposición, sino que tenía la obligación de guardarlos, retenerlos y entregarlos a mi acreedor. Eso sería por mi parte, creo que los temas más generales y principales que pudiésemos hacer, pero estamos a sus órdenes para seguir estudiando caso por caso, que creo que es la gran distinción. Muchas gracias, licenciada Castillo, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, José Luis. Con esto concluyen los temas que queríamos abordar con ustedes. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a leer algunas de las preguntas por el tiempo. Si quedan preguntas que el tiempo no nos dé para poderlas contestar en este momento, con todo gusto y como siempre lo hacemos, contactaremos a la persona individualmente para hacerle llegar la respuesta a través de correo electrónico. En ese sentido, le cedo la palabra a Alejandro. Nos preguntan, dentro de las preguntas que tenemos, una de las preguntas es, ¿nos podríamos amparar en contra de los artículos 2431 y 2432 del Código Civil Federal? Por favor, Alejandro. Gracias. Bueno, respecto de esta pregunta, los artículos 2431 y 2432 a que se hace referencia del Código Civil Federal, que son del mismo, su contenido es el mismo que en el Código Civil de la Ciudad de México, se refieren al caso del contrato de arrendamiento. Como señalé, en el caso del contrato de arrendamiento, la regulación del caso fortuito o fuerza mayor tiene sus propias reglas. En este caso, estos artículos señalan que cuando un arrendatario pierde el uso total o parcial del bien inmueble, tiene derecho ya sea a dejar de pagar la renta cuando pierde total o pedir una disminución cuando pierde el uso parcial del bien. Aquí obviamente tenemos que estar, y como lo hemos venido diciendo, al caso concreto, analizar la figura en específico. ¿Por qué? Porque una persona que renta un departamento para vivir, ¿sí? Y paga su renta, evidentemente esa persona no podría acogerse a los beneficios de este artículo, de estos artículos. ¿Por qué? Porque aun y cuando exista una pandemia, si él está utilizando ese inmueble como su casa, es decir, lo está habitando, pues es evidente que lo está usando y por lo tanto, él sí tiene la obligación de pagar la renta. Él no se puede excusar de pagar la renta. Por el lado contrario, una empresa que a lo mejor
renta locales en un centro comercial, pues ahí sí, esa empresa sí podría llegar a, eh, a acogerse a los beneficios del caso de fuerza mayor, porque no está utilizando, hay una orden de una autoridad que le implica dejar de llevar a cabo sus actividades y por lo tanto sus actividades las desarrolla en esos locales comerciales. En ese punto, le está, la orden de la autoridad le está impidiendo utilizar esos locales. Por lo tanto, no es tanto que nos amparemos con estos artículos, sino que se hagan valer y obviamente si llegamos a un procedimiento, sean los instrumentos o las herramientas de excepción para una defensa en un juicio. Obviamente, la implementación del contenido de estos artículos tiene que materializarse a través de una notificación previa antes del juicio y en el juicio, obviamente, en su contestación hacerlos valer como excepción, pero bueno, pues ya es como tal la implementación. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos también otra pregunta. Nos preguntan, con la fase 3 y la declaratoria de emergencia nacional, ¿no se excluyen estos temas? No sé, José Luis, si nos quieras compartir alguna idea y los demás agregaremos algo. Muchas gracias. Efectivamente, sería un principio de mayor razón, ¿no? Si en la fase 2 estamos en un nivel de alerta que ha traído como consecuencia la suspensión de actividades, mayor razón en la fase 3 que implica un riesgo mayor de contagio, necesariamente las actividades debiesen reducirse en mayor proporción. Eh, a final de cuentas, también tenemos que esperar a ver si la autoridad nos reitera, y estimaría que lo correcto sería es que sea a través del Consejo, que sea el Consejo Nacional, Consejo General de Salud, el que estime si esta suspensión de actividades, la limitación de los actuares va a tener esa trascendencia, porque incluso hoy lo que trascendía por parte del gobierno en esta conferencia tempranera es que incluso va a haber lugares donde se va a disminuir de la fase 2 a una fase 1 o incluso irse disminuyendo la suspensión de actividades en aquellos municipios donde no se presenta el contagio. Yo pondría en la mesa para mis compañeros expositores es, ¿qué pasa si yo soy el sujeto acreedor en un municipio donde ya se levantó la restricción de actividades, pero mi deudor se encuentra en un municipio o en una entidad federativa donde existe una fase 3 donde está totalmente suspendida la interacción y en el caso de viceversa? A final de cuentas, creo que lo correcto que tendría que hacer la autoridad es establecer acuerdos generales que den base para deudores, acreedores, entidades, etcétera, establecer las reglas generales que deban aplicarse incluso en el cumplimiento de las obligaciones. Les paso el balón a ver qué opinan. Muchas gracias, José Luis. Por respeto a todos nuestros participantes, porque nos estamos excediendo del tiempo que habíamos ofrecido, propongo hacer un comentario breve de esta pregunta que plantea José Luis y contestar una o dos preguntas más de manera muy breve, con el compromiso, por supuesto, de contactarlos y profundizar en las siguientes preguntas, porque la verdad es que cada pregunta da para mucho análisis. En este tema de la fase 3, y siguiendo la idea que decía José Luis, yo diría de manera muy concreta, la fase 3 no deja atrás la discusión, al contrario, la extiende porque durante la fase 3 va a seguir la declaratoria de emergencia y la suspensión de actividades conforme a la conferencia de prensa que se emitió hoy por parte del el presidente de la República y el subsecretario de Salud. Se extiende con toda seguridad hasta mediados de mayo para todos y en las secciones más afectadas, como son las de mayor conglomeramiento de las principales ciudades, México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, entre otras, se extiende hasta finales de mayo. Entonces, con toda seguridad, de aquí a mediados de mayo, que es un mes, todavía vamos a seguir con esta disertación de qué pasa con la suspensión de actividades, cumplimientos de obligaciones, casos fortuitos. Y la segunda reflexión que pongo en la mesa es que el día de mañana es donde vamos a ver las consecuencias de todo lo que está pasando hoy. Entonces, la posibilidad de armar nuestros expedientes, nuestras pruebas fiscales, contractuales, penales, es hoy. Mañana vamos a enfrentar las consecuencias de lo que está sucediendo en este momento. Pasando a una nueva pregunta, de manera muy concreta, nos plantea uno de nuestros participantes qué tipo de beneficios
Nos planteaba qué tipo de beneficios, a qué tipo de beneficios se tienen acceso. Yo diría, si estamos pensando en los beneficios fiscales como tales, acuérdense que los gobiernos de los estados, hablando de contribuciones locales, han reconocido ya para esta fase de contingencia algunas reducciones de impuestos, descuentos, diferimientos. El gobierno federal y la Ciudad de México no lo han hecho. Y justamente lo que pongo en la mesa en este momento es que existen los elementos de defensa para hoy o para el día de mañana, justamente ir, defender, poner en la mesa que deberían de existir, que deberían de reconocerse, que frente a los derechos de los contribuyentes y los derechos humanos deben de reconocerse. No es puramente potestativo, no es puramente discrecional, no es sin ninguna cortapisa. Me parece que existen los elementos para llevar a tribunales esta discusión. Finalmente, una pregunta más, que por el tiempo lamentablemente contestaremos igualmente de forma muy breve. Nos pregunta uno de nuestros participantes, si una empresa es esencial, como un restaurante que prepara alimentos, lo cierto es que las personas no están saliendo a consumir debido a la emergencia sanitaria. Y entonces la pregunta que hacen es, ¿aplicaría el caso fortuito? Me parece que tiene un ángulo fiscal y contractual. La pregunta es muy interesante. Desde la parte fiscal, concretamente diría, el decreto, hablando de las actividades esenciales o sectores fundamentales, que es donde entran los alimentos, el decreto dice que podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades. Yo pondría en la mesa, es potestativo o versus obligatorio, porque cuando habla de la suspensión se dice expresamente, se ordena la suspensión de actividades. En la segunda es podrán continuar. ¿Y qué pasa si esa empresa entonces ejerce esa potestad o ese derecho potestativo en no continuar? Si continúa, me parece que ahí estaría un poquito más difícil pensando en la posibilidad de hablar de un obstáculo insuperable. Pero ¿qué pasa si esa empresa en particular decide no continuar o esa división en particular de esa compañía decide no continuar? Me parece que ahí puede estar un elemento interesante fiscal. Le cedo brevemente la palabra al licenciado Landa y lamentablemente con esto pues terminaríamos la conferencia por el tiempo. Adelante, Alejandro. Gracias. Sí, es interesante e insisto en con lo que he venido platicando. Habría que analizar no solamente si esta empresa sigue funcionando o no, sino también el tipo de obligación o obligaciones que tiene que cumplir esta empresa para determinar si por cada, o mejor dicho, si cada obligación existe un obstáculo total o parcial de cumplimiento, porque de esto depende si aplica el caso fortuito o la teoría de la imprevisión. Por lo tanto, habría que analizar, insisto, no se puede dar una respuesta global. Sería muy irresponsable que yo dijera, sí, en virtud de que no hay clientes, deje de cumplir con sus obligaciones, porque entonces, lejos de beneficiarlo, estaría perjudicando porque esta decisión o este consejo, y si usted tomara en consideración este consejo y dejara de incumplir con sus obligaciones, le generaría más problemas que la solución que yo le estoy brindando. Por eso sí se tendría que analizar tanto la decisión de mantener o no activa las funciones y además cada una de las obligaciones que se pensaría o que se estima dejar de cumplir para señalar si estamos ante un caso caso fortuito fuerza mayor ante la teoría de la imprevisión o si se tiene que cumplir con las obligaciones, ¿no? Por eso, insisto, es una cuestión muy particular. Gracias. Gracias, Alejandro. Pues con esta participación damos por concluido. Quedaron algunas preguntas pendientes de contestar. Queremos respetar el tiempo de nuestros demás participantes. Muchas gracias a todos. Las preguntas que no se pudieron contestar las responderemos a través de estos mismos medios electrónicos, por correo electrónico o distintos medios de contacto. Les agradecemos mucho su asistencia. Me pueden encontrar en LinkedIn como Julia Castillo, en Twitter como abogada fiscalista. Muchas gracias a todos. SCAT está para ayudarles. Estén al pendiente de nuestros webinars adicionales.